Cambio de emisora, cambio de emisora. Bueno, The Observer. Todo el día de hoy vamos a trabajar para The Observer. La primera recomendación, por salud mental y equilibrio emocional, esto no es una broma. Les recomendamos a nuestros amigos en el continente americano que no escuchen los medios de comunicación en Ecuador. No escuchen los medios de comunicación por salud mental, equilibrio emocional y lógica. Hace algún tiempo hicimos un estudio para una importante universidad norteamericana de la comunicación en el continente americano. Esto fue aproximadamente hace unos 4 o 5 años. Pero las cosas actualmente son dramáticas de la comunicación en el Ecuador. Dramáticas, y no es una exageración cuando utilizo la palabra dramática. Un Estado que no puede comunicar una simple noticia. Noticieros que dicen algo, luego se desdicen. Expertos que salen a decir lo primero que se les ocurre. Que si es estado de emergencia, después que no es estado de emergencia. Abogados que se dicen expertos y interpretan la Constitución. Luego salen entes gubernamentales y dicen totalmente lo contrario. Prácticamente la persona que está escuchando toda esta información, supuestamente y entre comillas información, queda totalmente confundida. Y es así. Y esa es la situación dramática de la sociedad ecuatoriana. Una sociedad confundida, con medios de comunicación que no informan, interpretan, y que en lugar de aclarar la visión sobre algún tema, lo que hacen es confundir a la sociedad civil en los temas más sencillos. Luego salen los políticos, dicen otra cosa totalmente diferente. Es un caos total, es realmente un caos total. Si me preguntan a mí, el peor periodismo del continente americano está en Ecuador. Sin lugar a dudas. Y eso que hay periodismo que es de pacotilla, pero lo que hemos analizado de lo que pasa en el Ecuador es digno de un análisis universitario para hacer una maestría. Y no solo para hacer una maestría, sino para ponerle en el salón de Ripley. Y si a eso le aumentamos las redes sociales, la situación ya pasa de dramática a una película de terror. Se ponen a analizar constituciones de años pasados. Eso está bien para un análisis histórico, para, qué sé yo, para una clase pedagógica. En jurisprudencia, las constituciones, si es que una constitución hagamos un ejemplo más sencillo, no con la Constitución.
hagamos un ejemplo con los libros. Sale un libro, es un bestseller, se agota la primera edición. ¿Qué hace la imprenta? Imprime una segunda edición. Por eso hay libros que tienen 4, 5, 6, 7 ediciones. Y supuestamente la última edición elimina a las ediciones anteriores. No es como una película que una cosa es una edición y otra cosa es una parte. Por ejemplo, si vemos una película, un tema total, la parte 1 de la Guerra de las Galaxias es totalmente diferente a la parte 2 porque son partes, son continuaciones. Es como una novela. En lugar de utilizar la palabra capítulo, utilizan la palabra parte. Parte 1, parte 2, parte 3. En el tema jurídico, una constitución solo existe una, que es la del año 2009. ¿Por qué? Porque esa constitución reemplazó a las demás constituciones. En las leyes no existen partes ni capítulos, sino que valen exclusivamente la última versión para poner palabras más sencillas, que sean fáciles de explicar. Es decir, que les guste o no les guste a los ecuatorianos y ecuatorianas y a los abogados y a los políticos, la constitución vigente en el Ecuador es la del año 2009. Las demás sirven para trancar puertas, como objetos históricos o simplemente como consulta. Esto no es a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo supongo, a mí me contaron, a mí me dijeron. Me voy a la papelería de la esquina y pregunto cuál es la última constitución. No, existe una sola constitución. Y hasta que la asamblea puede modificar algunos, eso sí, la asamblea puede modificar algunas normas constitucionales. Está en todo su poder, pero mientras la asamblea no modifique las normas y se publique en el registro oficial, y con votación de la mitad más uno del pleno ecuatoriano, la constitución que rige es la del año 2009, así como la dolarización rige en el Ecuador. Para ser más explícito, como el dólar es la moneda oficial, la constitución del año 2009 es la norma jurídica máxima del Ecuador. Esto no es a mí me contó mi grupito de WhatsApp, ni mi grupo de amigos. No. Increíble. Cómo desinforman, cómo... Y es pues lógico, medio de comunicación que comunica, que informa. No que confunden. Eso pasa cuando una vendedora de Yambal se crea analista política, que puede opinar en temas de jurisprudencia, de política, de economía. A un tipo le paga $300 al que hace las entrevistas y le dice posicióname como experto económico. Y en el Ecuador ya... Por último es el representante del Fondo del Banco Mundial en el Ecuador. Y eso que según algunos burócratas ecuatorianos, el Banco Mundial no es banco. Macron le dice a Putin que Francia está lista para defender a Ucrania, la integridad del territorio ucraniano. La pregunta a Macron es, ¿estará Francia lista para defender a Francia de un ataque de Rusia?
Realmente no creo, pero así son los franceses. Veamos cuánto le dura a Francia la defensa de Ucrania. Si muchos militares ucranianos están desertando al ejército ruso. Cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales. Uy, no, quítame esa radio. Bueno, esa es la pregunta. ¿Está lista Francia para defender a Francia de Rusia? Mientras tanto, a ver qué dice. El movimiento político UNES pide la renuncia de 5 funcionarios del Estado ecuatoriano por la crisis carcelaria. Bueno, por la mañana estuvimos conversando con algunos colegas de Twitter que trabajan en la red social Twitter. Y en efecto es lo que nosotros teníamos. Hay que tener mucho cuidado con algunas cuentas de Twitter. En Twitter cualquiera puede crearse una cuenta gratuita. Se pone el título de CEO, de experto, de abogado, de lo que sea. Paga 40, 50 dólares, tiene 30,000 seguidores. Y se cree una estrella que puede opinar, que puede opinar de cualquier cosa. Nos dijeron nuestros amigos de Twitter, que fueron muy amables el día de hoy, que están trabajando para detectar estas cuentas, que tienen algunas cuentas ubicadas. En nuestro tercer streaming, a eso de las 4 o 5 de la tarde, les diremos cómo ustedes pueden denunciar estas cuentas para limpiar la red social. Pero que en efecto existen estas cuentas. Incluso ellos nos dieron las direcciones web de gente que tú les pagas 40, 50 dólares y apareces con una cuenta con 30,000 seguidores falsos. Y que esas cuentas se las venden a medios de comunicación, a políticos, para decirles que ellos son expertos en Twitter, que les manejan las cuentas, van a las radios, le sacan dinero a las radios para decir que ellos son influencers en las redes sociales. En fin, les vamos a dar algunos tips de cómo identificar estas cuentas. Bueno, creo que es todo por el momento en este segundo streaming para The Observer. Así que nos estaremos escuchando en unas 3 o 4 horas más. Ya saben dónde están nuestros streaming. Hoy día creo que vamos a subir 3 o 4. Y eso lo vamos a hacer ya mucho más seguido. 3 o 4 streaming. Los dejamos y los borramos, y el sistema de nuestra plataforma de streaming le borra al siguiente día. Es todo. Que tengan una buena tarde.